Ya, somos estudiantes de la Universidad Estatal de Bolívar, Facultad de Ciencias de la Salud del Ser Humano, carrera de Administración para las Artes y Gestión de Riesgo. Nosotros somos del grupo número 4 de la materia Ciencias de la Conducta. Los integrantes somos José Bosques, Marilyn Guillín, Catherine Ray, Alexander Verde Soto. Nuestro tema es teoría de la personalidad. Ya, definición de personalidad. La personalidad se encuentra dentro del estudio del campo de la psicología y se puede explicar desde varias funciones. En primer lugar, permite conocer de forma aproximada los motivos que llevan a un individuo a actuar, a sentir, a pensar y a desenvolverse en un medio. Por otro lado, la personalidad permite conocer la manera en la cual una persona puede aprender del entorno. Ya, la personalidad se puede definir como la estructura dinámica que tiene un individuo en particular. Se compone de características psicológicas, conductuales, emocionales y sociales. Modelos teóricos del estudio de la personalidad. La clasificación se hace en una referencia a los factores de persona, situación. Ya, aquí tenemos el modelo personalista. La conducta está determinada por variables personales constitutivas del individuo. Se espera que la conducta sea estable y consistente a través de distintas situaciones. Dos teorías de estado y de rasgo. Modelo situacionista. El ambiente, la situación, es quien determina la conducta. La estabilidad de la conducta se explica por la estabilidad del ambiente. Tenemos el modelo interaccionista. El comportamiento está determinado por la interacción de las características personales con la situación. El mapa conceptual, la personalidad. La definición de personalidad. Este dice que es un constructo psicológico. Este se refiere al conjunto de las características psíquicas de una persona que determinan su manera de actuar ante circunstancias particulares. Dentro de los componentes de la personalidad y las definiciones de la teoría de la personalidad, que esto es un concepto englobado en el cual el patrón de actitudes, los pensamientos, los sentimientos y repertorio conductual que caracteriza a una persona. Puede cambiar. Ya. Dentro de los componentes de la personalidad, este se configura por dos componentes o factores, cuáles es el temperamento y el carácter. Dentro del temperamento se puede decir que es un componente de la personalidad porque determina de alguna manera ciertas características que cognición de comportamientos y las emociones. Y dentro de las características, este se denomina carácter a las características de la personalidad que son aprendidas en el medio, como por ejemplo los sentimientos son innatos y algunos son componentes de carácter que constituyen a la personalidad. Definición de teoría de la personalidad. Existen gran cantidad de corrientes y teorías que intentan abordar el estudio del ser humano, específicamente en psicología, incluso como una definición prematura antes de abordar por completo una definición más amplia. Se podría decir que la personalidad integra un conjunto de características dinámicas que determinan al ser humano. La personalidad es el conjunto de rasgos de comportamiento, pensamientos y sentimientos que caracterizan a cada individuo y que persisten a lo largo de la vida. Dentro de las teorías de los rasgos, proponen que la conducta del individuo depende de una serie de patrones de respuesta, denominados rasgos. Los rasgos son tendencias globales independientes de la situación. Existen diferentes teorías de rasgo, pero todas las usan para explicar la consistencia de la conducta y proponen jerarquías de rasgos. Según Gordon Allport, nos dice que los rasgos son individuales, únicos para cada persona, y que los clasifica como cardinales, centrales y secundarios, según determinen un mayor o menor número de conductas del individuo. Tenemos los rasgos. Los rasgos son elementos básicos de la personalidad. La estructura de la personalidad es común a todos los individuos, que difieren en la diferente combinación de rasgos. El concepto de rasgos se refiere a que las personas son las mismas, aun cuando el tiempo pase y se muevan de una situación a otra. Los rasgos son cualidades que las personas llevan consigo, que les pertenece y que son parte de ellos y ellas. Tenemos la teoría de Gordon Allport. Gordon Allport fue un estudioso estadounidense muy respetado e influyente en el campo de la psicología.
de la psicología. La teoría de los rasgos de la personalidad de Alport. Los rasgos cardinales dan forma a la persona, al sentido que tiene de sí misma, a su composición emocional, a sus actitudes, a su comportamiento. Eso tan así que podemos llegar a identificarlas históricamente por ellos. Rasgos centrales son las características generales que forman los fundamentos básicos de la personalidad. Cada persona tiene entre 5 y 10 rasgos centrales y que están presentes en diversos grados en cada persona. Incluyen rasgos comunes tales como inteligente, tímido y honesto. Rasgos secundarios son los rasgos que a veces se relacionan con las actitudes o preferencias, es decir, las disposiciones que son significativamente menos generalizadas y menos relevantes. A menudo aparecen solo ciertas situaciones o bajo circunstancias específicas. Existen teorías dentro de la psicología que abordan la personalidad desde distintos enfoques teóricos. Por ejemplo, tenemos la teoría de teorías dentro de la psicología, teorías psicodinámicas que determinan las características intrapsiquiátricas del ser humano. Son importantes en el desarrollo de su personalidad. Teorías conductistas afirman que la personalidad es aprendida y que los seres humanos son la suma de las conductas apreciadas. Y otras teorías establecen que la personalidad es un constructo que se forma con relación al ambiente.